días y bienvenidos a La Trinchera en la mañana de este domingo 28 de septiembre de 2025. Son las 8:20, 7:20 en las Islas Canarias. Y antes de comenzar a repasar las principales noticias, os recordamos que nos gusta escuchar vuestras opiniones. Vuestras opiniones son la esencia de este programa. Hoy preguntamos, ¿crees que el hermano de Sánchez será condenado e irá a prisión? Podéis participar a través del número de WhatsApp al que nos podéis enviar vuestras notas de audio. En nuestro espacio de tertulia iremos escuchando vuestras opiniones. El teléfono es el 689 33 74 44. Repito, 689 33 74 44. También podéis opinar y contactar con nosotros a través de nuestra cuenta de Twitter, @trincherallamas. Además, os recordamos que tenéis disponible la playlist de La Trinchera con todas las canciones que suenan en el programa. La podéis encontrar en Spotify, en Radio y en redes sociales. Ahora sí, vamos a repasar la actualidad esta semana con Javier García. ¿Qué tal, Javier? Buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Manuel? Buenos días. Ayer era una fecha clave marcada en el calendario judicial del entorno del presidente del gobierno, pero finalmente no hay, de momento, quinta comparecencia de Begoña Gómez ante el juez Juan Carlos Peinado. La esposa del presidente no se presentó ayer sábado en el juzgado de instrucción número 41 de Plaza de Castilla, donde cabe recordar que el instructor la había convocado para cumplir con los trámites que pueden llevarla ante un jurado por malversación. A la cita tampoco acudieron ni la asesora de Moncloa, Cristina Álvarez, ni el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que fue superior de la asesora de Moncloa en su etapa previa de alto cargo en presidencia. Tampoco estuvieron, como decimos, los que sí que estuvieron en su representación fueron sus abogados, que fueron los que tuvieron que escuchar la imputación de sus clientes por boca del juez Peinado. Hay tesis contradictorias en si estaban o no obligados a acudir a los tribunales de Plaza de Castilla. Algunos juristas dicen, Manuel, que no tenían que acudir, se basan en una circular del año 1995, donde se dice expresamente que con que vayan sus abogados es suficiente. Pero otros juristas, otros expertos, señalan que sí, que tenían que haber acudido ayer y teníamos que haber visto a Begoña Gómez ante el juez Peinado, porque el propio juez en su auto señaló literalmente que estaban citadas las partes personadas y los investigados personalmente. La vista, de todas formas, se desarrolló con total normalidad. El juez concretó la imputación por presunta malversación y que, en caso de ser juzgado, será por jurado popular. Lo dijo, como decimos, ante los abogados que tuvieron que escuchar estas palabras. La defensa y la fiscalía pidieron, como era de esperar, el archivo de la causa, y la acusación popular solicitó más diligencias y que también Pedro Sánchez y Félix Bolaños testifiquen en esta parte de la causa. Escuchamos a Antonio Camacho, ser abogado de Begoña Gómez. Esto es lo que dijo a la salida de esta vista. El texto de la ley es claro y la interpretación que hace la circular 4/1995 de la Fiscalía General del Estado es que la presencia del investigado constituye un derecho, pero no una obligación. El acto se ha desarrollado de acuerdo con lo que establece la ley del jurado y además es lo que ocurre habitualmente en los juicios por jurado. La presencia del investigado no suele ser habitual en este tipo de actos. Ninguna irregularidad, no se pretendía ni tomarle declaración a mi representada, ni realizar ningún tipo de diligencia. Por su parte, la acusación popular, representada entre otras por Justitia Europa, valoraba de esta forma que vamos a escuchar esta vista. Lo valoraban de una forma positiva y también que fuera un jurado popular quien tenga que juzgar a Begoña Gómez. Luis María Pardo es su presidente. Y entendemos que ahora el juez dictará el auto de continuación con unas diligencias de investigación que hemos solicitado y que creemos que son imprescindibles para continuar la causa, como ha manifestado ya el letrado Javier María de la acusación popular unificada. Y quiero hacer una mención especial de que este procedimiento sigue vivo gracias a las acusaciones populares, ya que el Ministerio Fiscal, al no acusar o al no seguir esa línea de investigación, solamente estamos nosotros. Si nosotros hoy no hubiéramos concretado esos hechos, directamente se debería haber dictado el auto de sobreseimiento. Ha habido también reacciones políticas tanto en el Partido Popular como en el propio Gobierno. Por ejemplo, empezamos por el principio. Desde el PP, Miguel Tellado ha tachado de inmoral la ausencia de Begoña Gómez. Además, aseguró ayer mismo que Pedro Sánchez ha incumplido su promesa de cuando dijo que iba a colaborar con la justicia.
La espantada de Begoña Gómez de hoy es una muestra más de los nervios del sanchismo y de su actitud obstruccionista hacia la justicia. Hemos pasado del paseillo por los juzgados al escaqueo directamente, a un matrimonio a la fuga. Menos mal que decían que no había nada. La realidad es que el sanchismo o está en la cárcel o está escondido, dando un espectáculo penoso, un espectáculo lamentable en esta fase terminal en la que se encuentra. Sánchez comenzó su vía crucis judicial diciendo que todo era mentira y lo va a acabar escondiéndose, como en el día de hoy lo ha hecho Begoña Gómez. Y en el Gobierno defienden las actuaciones de la esposa del presidente Pedro Sánchez. El ministro para la Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, habló ayer y aprovechó para criticar no solamente al Partido Popular y estas palabras de Miguel Tellado, sino también al propio juez Juan Carlos Peinado. Yo le quiero decir desde aquí a Feijóo, después de ver cómo ha brillado España en la ONU, después de ver cómo brilla la economía española, le quiero decir que no hay peinado que tape las carencias de Feijóo y los chanchullos de Ayuso. No hay. No lo hay. Bueno, pues ayer finalmente no se produjo la esperada foto, que era lo que básicamente esperaba mucha gente, que finalmente pues Begoña Gómez acudiera a los tribunales. La polémica se ha centrado en si tenía que haber asistido o no. Yo, sinceramente, creo que eso es lo de menos. De hecho, el juez Peinado no dijo nada al respecto, por lo tanto, entiendo que con la presencia de sus abogados era más que suficiente. Pero eso es una polémica secundaria, que no tiene la menor importancia. Si acudía o tenía que acudir Begoña Gómez al juzgado. Esto era una cuestión de mero trámite procesal. La clave, lo importante, lo relevante del asunto es que toda la tramitación, toda la instrucción relativa a la investigación sobre la posible malversación de Begoña Gómez con el uso de una asesora pagada por todos los españoles, una asesora de Moncloa para asuntos personales, prácticamente ha concluido. Y está a punto de producirse la decisión para que Begoña Gómez, junto con otras personas, se sienten finalmente en el banquillo de los acusados. Es decir, vayan a juicio. Esto es lo importante, esto es lo relevante. Y tal y como marca la ley, porque esto no se lo ha sacado el juez Peinado de la manga, tal y como marca la ley, será, en tal caso, juzgada por un jurado popular, constituido por ciudadanos de a pie, tal y como establece la ley, porque el delito de malversación entra dentro de los delitos que indica la ley del jurado. Y por lo tanto, se tendrá que enfrentar finalmente a la justicia. Begoña Gómez, la amada esposa de Pedro Sánchez, va a ir a juicio. Esto es lo relevante, esto es lo importante. Nunca antes en la historia de este país se ha producido un hecho como este. Que un presidente en activo se vea implicado en esta cuestión, que su mujer vaya a juicio por algo relacionado con la actividad pública de su marido. Porque es de lo que estamos hablando, de malversación de caudales públicos. Hasta aquí todo es correcto y todo es normal. El hecho de que Begoña Gómez y su hermano vayan a juicio, el hermano del presidente del gobierno vayan a juicio, es un síntoma de salud democrática, de Estado de Derecho, de que las cosas más o menos funcionan, siguen funcionando en España. El hecho de que el fiscal general del Estado sea investigado y vaya a juicio es algo positivo, porque significa que las leyes funcionan, que los tribunales funcionan, que la justicia, por mucho que le pese al gobierno, sigue siendo independiente. Y por lo tanto, de momento, seguimos en una democracia en declive, con graves problemas, gravísimos problemas, debido a el ataque institucional desde el gobierno a los pilares del Estado de Derecho, pero de momento se mantiene en pie. Lo que es una anomalía, lo que es una excepción, lo que es intolerable, es que, a pesar de todos estos escándalos, el gobierno no dé ningún tipo de explicación. El gobierno no asuma ningún tipo de responsabilidad política.
con dimisiones, empezando por la del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y que encima desde el gobierno se ataque a los jueces que investigan los casos de corrupción del PSOE y a la prensa que destapa los casos de corrupción del PSOE. Y encima que el fiscal, la fiscalía, actúe como abogados de la defensa de Begoña Gómez, del hermano, del fiscal general del Estado y de tantos otros. Esa es la anomalía. Esa es la excepcionalidad. Da igual, además, esto es lo relevante, da igual si finalmente Begoña Gómez es o no culpable. Eso es lo de menos. Porque lo que está claro es que es intolerable, inaceptable que en una democracia digna de tal nombre, la mujer del presidente se dedique a pedir dinero a empresas privadas para sus negocietes. Y que encima utilice a una asesora de Moncloa para asuntos personales. Eso no es aceptable. Y me da igual si es legal o no es legal. Me da igual si Begoña Gómez finalmente sale condenada o sale absuelta. En cualquier país serio que se precie, todo esto habría supuesto la dimisión inmediata del presidente del gobierno. Y el caso de Begoña Gómez no es el único que afecta al presidente del gobierno. Esta semana la audiencia de Badajoz ha rechazado el recurso de David Sánchez, del hermano de Pedro Sánchez, no solamente de él, también del resto de acusados por presunta contratación irregular en la Diputación de esa provincia, lo que les sitúa ya a un solo paso de ir a juicio. También irán a juicio el líder del Partido Socialista en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y otros 9 imputados. Como muchas de las cosas que están pasando en esta legislatura, se trata de un hecho inédito, porque nunca antes un presidente del gobierno ha tenido procesado a su hermano. A esta hora de la mañana nos vamos hasta Badajoz para conocer todos los detalles respecto al hermano de Sánchez y este proceso. Inés Fernández Sesma, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Al hermano del presidente del gobierno le acompañará en el banquillo el líder del PSOE en Extremadura, Miguel Ángel Gallardo, y el antiguo asesor de Moncloa, Luis Carrero. La acusación pide para ellos 3 años de cárcel. Además, en el caso de David Sánchez, piden una sanción que podría sumar los 130.000 euros y la inhabilitación del secretario general del PSOE de Extremadura. El proceso surge a raíz de la publicación el 19 de mayo de 2017 de la convocatoria de una plaza como coordinador o coordinadora de actividades de los conservatorios de música del área de cultura, juventud y bienestar social. Cabe recordar que en esta fecha regresa Pedro Sánchez al liderazgo del PSOE y, paralelamente, Miguel Ángel Gallardo llevaba 2 años siendo presidente de la Diputación de Badajoz. Bien, en este punto, la Audiencia Provincial de Badajoz observa en el argumento que tratan de restar capacidad e influencia de Pedro Sánchez por el hecho de haber renunciado a la Secretaría General del PSOE en octubre de 2016 y no revalidar su reelección hasta mayo de 2017. Sin embargo, olvidan que en julio de ese año es cuando David Sánchez acabó ocupando el puesto de director y compositor de orquesta. Y no es hasta el año 2023 cuando empiezan a surgir las primeras investigaciones. El elevado sueldo del cargo, unos 55.000 euros, el hecho de que el hermano del presidente resida en el país vecino, que no acudiera a su puesto de trabajo o que no tributara en nuestro país, es lo que hicieron saltar las alarmas. Por todo ello, la Audiencia Provincial de Badajoz ve indicios suficientes sobre el presunto carácter delictivo de las conductas imputadas y, como consecuencia, continuar con el procedimiento. Gracias, Inés. A quien se le ha abierto de forma oficial juicio oral ya es al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Al igual que ya hizo la Fiscalía General hace apenas una semana, la Abogacía del Estado ha solicitado al Supremo que absuelva a Álvaro García Ortiz de este delito que se le imputa, que es el de revelación de secretos, por el que va a ser juzgado previsiblemente en el mes de noviembre en la Sala Penal del Alto Tribunal. Además, también la Abogacía del Estado acusa a Isabel Díaz Ayuso
Ayuso de querer contrarrestar las informaciones sobre su novio, dice literalmente, construyendo un relato alternativo en el que se presentaba a su pareja, Alberto González Amador, como la víctima de una operación política llevada a cabo desde el Gobierno con la ilícita complicidad de la Agencia Tributaria y de la Fiscalía para desacreditar a la presidenta de la Comunidad de Madrid. De momento no hay fecha oficial para este juicio, que se prevé, como decimos, que arranque en el mes de noviembre. Lo que sí que hay ya es un tribunal. El Tribunal Supremo ha dado a conocer este jueves quién va a juzgar a García Ortiz. Estará conformado por 7 magistrados de mayoría conservadora, si bien la ponente será la magistrada progresista Susana Polo. Así consta en una providencia de este jueves en la que se explica que conforme a las normas de reparto de la Sala de lo Penal debe estar integrado por los magistrados que formaron la Sala de Admisión que acordó investigar el caso. Estará Manuel Marchena, Antonio del Moral, Juan Ramón Verdugo, Carmen Lamela y Polo. Se espera un juicio complejo, tanto por la entidad del acusado, porque nunca antes un fiscal general ha sido juzgado en el Tribunal Supremo, también por las dificultades probatorias del delito apreciado por el magistrado instructor Ángel Hurtado, el delito de revelación de secretos. El expresidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha pronunciado esta semana al respecto. Ve llamativo que se esté investigando a Álvaro García Ortiz por difundir la nota explicativa sobre la causa fiscal abierta de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Otro proceso extraño. Un fiscal general del Estado, la primera vez, extraño. Vamos a ver qué hace la Sala Segunda. El caso del fiscal general, cabe recordar que se inició a raíz de una filtración de un correo donde el abogado del novio de la presidenta reconocía varios delitos fiscales. Pues bien, la jueza, también es noticia, la pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha decidido la jueza abrir juicio también contra él. El novio de Ayuso se enfrenta a 5 delitos, 2 contra la agencia pública, otro de falsedad documental, otro por la contabilidad de sus empresas y otro por supuesta pertenencia a grupo criminal. González Amador podría ir a la cárcel en el caso de que fuera declarado culpable. Ignacio Bravo, buenos días. Buenos días. El empresario y pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Alberto González Amador, tendrá que sentarse en el banquillo de los acusados después de que la juez sustituta del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid haya acordado abrir juicio oral contra él por el presunto fraude de más de 350.000 euros a Hacienda. En el auto de apertura de juicio, la magistrada señala que ha acordado estas diligencias porque considera que existe una acusación formulada contra el empresario. De esta forma, la pareja de Díaz Ayuso se enfrenta ahora a delitos de fraude fiscal, falsedad en documento mercantil, un delito continuado contable y otro de pertenencia a grupo criminal. La magistrada rechaza de esta forma dejar en suspensión el procedimiento hasta que la Audiencia de Madrid resuelva los recursos presentados por la defensa del acusado. Tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado solicitan para el empresario una pena de 3 años y 9 meses de prisión, acompañada de una multa superior a los 600.000 euros. Por su parte, la acusación popular, que ejercen Partido Socialista y Más Madrid, han elevado su petición de pena hasta los 5 años de prisión. Tras darse a conocer esta noticia, Isabel Díaz Ayuso ha acusado a Pedro Sánchez de utilizar este caso para tapar el escándalo de su hermano y también de dirigir la agenda mediática. Si uno coge la historia cronológica de una inspección fiscal, cada anuncio que ha ido saliendo, con cada cuestión que le ha ocurrido al entorno de Pedro Sánchez, siempre hay como algo parejo, oiga, es como un espejo. Yo lo que veo es que en España los escándalos tienen el tamaño y la duración que a Sánchez le conviene. De hecho, él es el que dirige las portadas y la agenda mediática de este país. Además de González Amador, la juez Rodríguez Medel ha decidido sentar en el banquillo a otros 4 empresarios, todos ellos por los mismos delitos de los que se acusa ahora a la pareja de Díaz Ayuso. El Tribunal Constitucional inadmitió este pasado lunes el recurso presentado por el exsecretario de Organización del Partido Socialista, Santos Cerdán, por unanimidad de los magistrados de la sección segunda. Recurso para salir de prisión. En la demanda de amparo, la defensa de Cerdán solicitó al tribunal que ordenase de inmediato su puesta en libertad. Sin embargo, la Corte de Garantías no aprecia especial relevancia constitucional en el amparo del exdiputado socialista, quien en la actualidad está en prisión
prisión por varios delitos de corrupción, entre ellos pertenencia a organización criminal, tráfico de influencias y cohecho, cometidos presuntamente en el marco del caso del Partido Socialista. El tribunal recuerda que existe doctrina constitucional sobre la necesidad de motivar la concurrencia de los fines constitucionalmente legítimos para justificar una prisión provisional, así como sobre la prohibición de utilizar esta medida con fines coactivos, y en el caso de Cerdán no estima que se cumplan los requisitos exigidos por la ley para admitir este amparo. Mientras tanto, el tema del caso Koldo sigue presente en muchos sitios, también en Navarra, porque este jueves la presidenta navarra, María Chivite, reafirmó la integridad de su administración durante la sesión plenaria de esta semana, asegurando que ningún informe habla de delitos ni de corrupción en lo que respecta a la adjudicación de obras públicas. Por otro lado, Javier Esparza, el portavoz de UPN, ha contraatacado afirmando que todos los informes son contrarios a su gestión y le ha recomendado a María Chivite que se ponga como se ponga, ningún informe va a decir que su gobierno es honrado. A Servinávar, a la empresa de Santos Cerdán, usted le ha adjudicado, su gobierno le ha adjudicado el 15% de 76 millones de euros, 11,4 millones de euros. En el informe de la UCO no se habla de licitaciones públicas de este gobierno. Los informes de la UANA no hablan de delitos, por lo tanto, tampoco de corrupción. También hemos conocido en el marco de este caso, del caso Partido Socialista, que el exsecretario de organización, José Luis, el exministro del Gobierno de España, José Luis Ábalos, presentó 800.000 euros de gastos ante el partido. Lo hemos conocido a través del medio de Objective. Desde Ferraz confirman fuentes de la investigación estos datos del exministro de Transportes del Gobierno de Pedro Sánchez. Es el secreto mejor guardado en una sede socialista donde siempre han mantenido ocultas las facturas de José Luis Ábalos, pese a las informaciones que apuntaban a que sus gastos llegaron a alcanzar los 9.000 euros al mes. Sin embargo, los nuevos datos apuntan a un montante que triplica esta cantidad. Como decimos, cerca de 27.000 euros mensuales durante los últimos meses en la organización del Partido Socialista. Y sigue coleando otra de las noticias principales de las últimas semanas, que tiene que ver con las pulseras antimaltrato. La delegada del Gobierno contra la violencia de género, Carmen Martínez Perza, y no la ministra de Igualdad, ha pedido disculpas a las víctimas de violencia doméstica tras los fallos en las pulseras telemáticas. Sucedió este jueves en la Comisión de Seguimiento y Evaluación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género en el Congreso de los Diputados, donde abordó la gestión del Ministerio de Igualdad en los dispositivos. En este sentido, Martínez Perza aseguró que el sufrimiento de las víctimas es el suyo. La delegada del Gobierno ha sido rotunda al afirmar que no les consta que el fallo de las pulseras haya afectado a excarcelaciones de maltratadores, pero no fue tan rotunda cuando habla del impacto en los sobreseimientos. Si me permiten, quería pedir disculpas a todas aquellas mujeres supervivientes de la violencia machista que se están sintiendo inquietas en este momento por la situación que estamos viviendo. Su sufrimiento es mi sufrimiento y quiero que lo sepan. Su bienestar y su seguridad es lo que nos mueve y por lo que trabajamos a diario en esta delegación del Gobierno contra la violencia de género. Y tal y como ha adelantado este viernes el diario El Mundo, las pulseras iban a ser unas pulseras telemáticas fabricadas ad hoc, es decir, hechas desde cero para proteger mejor a las mujeres en riesgo extremo de agresión. Pero finalmente terminaron siendo unos dispositivos básicos estándar ya producidos en China y en realidad apenas modificados. Según pudo comprobar este diario, el diario El Mundo, que publicó esta información esta semana en su portada, el Ministerio justificó la petición de 45 millones para el nuevo contrato en julio de 2023, diciendo en la memoria justificativa a tal efecto que los dispositivos serían producidos desde cero. Y el motivo, como consta en el documento, era que no existían tales pulseras en el mercado. El asombro llegó incluso al Consejo General del Poder Judicial, con quejas de juzgados de violencia contra la mujer en toda España y con la convicción por parte de varios consejeros de que el nuevo sistema era totalmente low cost. Esta semana se ha pronunciado la exministra de Igualdad, la eurodiputada Irene Montero. Ha negado fallos en las pulseras. Ha eludido además todo tipo de responsabilidades. Lo ha hecho en una entrevista en Televisión Española. Es un gran
bulo, es una gran mentira. Las pulseras nunca han fallado y de hecho es uno de los mecanismos más efectivos de protección a las mujeres cuyos agresores tienen órdenes de alejamiento, hasta tal punto que ninguna mujer ha sido asesinada mientras llevaba estos dispositivos. Con todo ello, el Congreso de los Diputados reprobó el pasado miércoles a la actual ministra de Igualdad, en este caso a Ana Redondo, por el fiasco de las pulseras. La moción registrada el pasado viernes por el Partido Popular ha sido avalada finalmente por 170 votos a favor frente a 162 en contra y 16 abstenciones. Maite Loureiro, buenos días. Buenos días. 16 abstenciones de Junts, Esquerra Republicana y el BNG que facilitaron la reprobación de la ministra de Igualdad, Ana Redondo. En la decisión de los de Gabriel Rufián pesaron estas palabras de la ministra intentando restar importancia al fallo al asegurar que ninguna mujer había muerto llevando el maltratador la pulsera. La escuchamos. Las pulseras y los dispositivos han funcionado en todo momento. Han funcionado antes y siguen funcionando correctamente. Y es absolutamente infundado que hayan fallado. Aquí lo que hay es un batiburrillo de cuestiones y una amalgama de bulos y mentiras. Y quiero también recordar un dato fundamental. Ni una sola mujer con el dispositivo Cometa ha sido asesinada. Ni una sola mujer. El PP se volcó con este asunto que ha capitaneado el propio Alberto Núñez Feijóo al exigir desde el primer momento la dimisión de la ministra. La ministra de Igualdad no puede seguir siendo ministra del Gobierno de España. La ministra de Igualdad no es la única responsable. El ministro de Justicia conocía a través de los juzgados y del Consejo General del Poder Judicial que no estaban funcionando correctamente las pulseras y, por supuesto, el ministro de Interior, que es el responsable de la Policía y de la Guardia Civil. Le corresponde, por tanto, al presidente del Gobierno sentarse con los ministros y ver cuál es la cuota de responsabilidad de cada uno de ellos y adoptar una segunda decisión. La primera, el cese de la ministra de Igualdad. El próximo miércoles Ana Redondo comparece en el Senado para dar cuenta de lo ocurrido, ya que varias semanas después sigue sin facilitar datos sobre las víctimas o las causas judiciales afectadas. Gracias, Maite. Desde el Gobierno defienden a la ministra Ana Redondo. Dan por zanjado el tema y consideran que el Partido Popular lo que quiere es estirar este tema para hacer política en contra del Gobierno. Así se ha pronunciado, por ejemplo, la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría. Sobre la ministra Redondo creo que ha dado ya sobradas explicaciones durante todos estos días y sobre todo, y lo que me parece más importante, es que en todo momento, como también por supuesto ha reconocido la Fiscalía, las mujeres han estado siempre protegidas, 24 horas al día, 7 días a la semana. Es verdad que hubo esos fallos, pero lo más importante, porque además estamos hablando de mujeres que han sido víctimas de violencia machista, que por tanto sufren una vulnerabilidad muy importante, que sepan que en todo momento estuvieron protegidas. Mentira. Mentira. Y 1000 veces mentira. Mienten más que hablan. Engañan a la población. No tienen ni siquiera la decencia de reconocer sus propios errores. Oiga, no es cierto. Esas pulseras de AliExpress, pulseras compradas en China, pulseras low cost, no funcionaban. Han dado muchísimos problemas, muchísimos fallos, durante meses, y el Gobierno lo ha ocultado. Lo denunció la Fiscalía, lo denunciaron los jueces, lo denunció el Consejo General del Poder Judicial y, lo más importante, lo han denunciado las víctimas. Las víctimas de maltrato, durante meses, han visto cómo sus agresores pues incumplían las medidas de alejamiento y, por lo tanto, han estado en riesgo. Claro que han estado en riesgo. Los maltratadores se podían quitar las pulseras con facilidad. El GPS no funcionaba. No avisaban a las víctimas. Y encima, debido a ese tipo de problemas, a ese tipo de fallos, pues son muchos los maltratadores que, a pesar de haber incumplido las medidas cautelares de distancia con respecto a su víctima, a pesar de eso, han quedado absueltos. Muchísimos. ¿Quién lo dice? La Fiscalía. Gran cantidad de casos. Lo incluye en su último informe anual. Y cuando se descubre el pastel, ¿qué pasa? Que el Gobierno niega la realidad. No solo la niega, sino que miente. Miente de forma descarada. Y mientras tanto, pues las mujeres que realmente sufren este tipo de amenazas, absolutamente desprotegidas. Y yo me pregunto, ¿para qué narices sirve entonces el Ministerio de Igualdad? 600 millones de euros al año. ¿Para qué? ¿Para celebrar chochocharlas?
para alimentar chiringuitos feministoides de sus amigos, amiguis y amigas que no sirven absolutamente para nada, para crear puntos violeta que para lo único que sirven es para llenar el bolsillo de sus amigues. Para eso sirve el Ministerio de Igualdad. El Ministerio de Igualdad debería cerrarse, porque es un chiringuito feministoide de corte comunista. Punto y final. No sirve para ayudar ni proteger a las mujeres. Este, decían, era el gobierno más feminista de la historia. Pues el gobierno más feminista de la historia ha soltado a violadores a la calle, a pederastas a la calle, a agresores a la calle, ha reducido penas y encima ha dejado desprotegidas a mujeres amenazadas por sus parejas y exparejas, con este tipo de pulseras fake compradas en AliExpress. Una vergüenza. Y sin embargo, ahí sigue Ana Redondo, al frente del Ministerio de Igualdad. ¿Dimite? No, aquí no dimite nadie. Esta semana también ha sido noticia el exdiputado de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, porque ha presentado Atenea, un think tank con el que pretende contribuir a desarrollar un programa con propuestas reformistas que generen ilusión para ayudar al cambio político en nuestro país, aquí en España. En este sentido, Iván Espinosa de los Monteros hizo énfasis en pedir generosidad tanto al PP como a Vox para que no se equivoquen actualmente de enemigo, para que se centren principalmente en desbancar a Pedro Sánchez. Adrián Pajares estuvo muy pendiente de este encuentro. Adrián, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. La Fundación Atenea, liderada por Iván Espinosa de los Monteros, ha estrenado como un punto de encuentro de diferentes sensibilidades de la derecha, desde el PP hasta Vox y Ciudadanos. El proyecto se financiará solo con aportaciones privadas y no con fondos públicos. En el acto estuvieron presentes políticos en activo y exdirigentes de estas formaciones, además de figuras históricas. Y Espinosa aprovechó su discurso para pedir unidad, tolerancia y el fin de las divisiones dentro del bloque de la derecha, al que instó a centrarse en el objetivo común de un cambio de gobierno. No venimos a quejarnos ni a repetir diagnósticos, no venimos a insultar, venimos a poner en valor el diálogo y el respeto en la vida pública. Venimos a tratar a los españoles como adultos. Empecemos todos a ser un poco más generosos. Empecemos todos a ser un poco más tolerantes entre nosotros. Si lo que de verdad importa es España y no nuestro pequeño interés particular, tenemos que demostrar esa capacidad de generosidad. El rival en el que hay que centrarse es otro. No nos equivoquemos nunca de enemigo. Actuales dos principales partidos de oposición tendrán que llegar a algún tipo de entendimiento, les guste o no, para poder investir a un nuevo presidente del gobierno. Y cuando ese nuevo presidente llegue a su despacho en la Moncloa, su primer día por la mañana, sin duda tendrá que empezar por un decreto urgente de desmontaje de todo el andamiaje político, ideológico que nos ha dejado el sanchismo. La apuesta de largo de Atenea llega en un momento clave para la derecha. El PP domina los sondeos con alrededor de 150 escaños y Vox remonta en las encuestas situándose por encima de los 50 diputados. Atenea busca consolidar un espacio de reflexión y cohesión en torno a valores comunes y la defensa de España. Gracias, Adrián. Y un apunte más precisamente del Partido Popular de Alberto Núñez Feijóo. También los presidentes autonómicos del partido se reúnen este fin de semana en Murcia. Allí se encuentran para definir las líneas estratégicas que van a marcar el rumbo de la formación. En la agenda figuran asuntos clave como la política migratoria, la vivienda, la financiación autonómica y también la defensa del campo. La cita pretende reforzar la coordinación entre ejecutivos autonómicos populares y exhibir su proyecto conjunto para el país. El plan migratorio está elaborado por la vicesecretaria de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra. Va a ser el asunto central, está siendo de hecho el asunto central, y va a incluir medidas para controlar las entradas, expulsar a inmigrantes irregulares que delincan y priorizar una inmigración culturalmente próxima, así como evitar que los subsidios se conviertan en modo de vida. ¡Aleluya! Al fin, por fin, el Partido Popular se centra en este punto que es trascendental, el de la política migratoria, que está realmente preocupando a muchísimos españoles por los problemas de inseguridad y de falta de integración relativos con esta cuestión. Han entrado millones de inmigrantes, muchos de ellos ilegales y muchos de ellos que se dedican fundamentalmente a delinquir, a robar, a violar
y a vivir del Estado, de las paguitas que pagan todos los españoles. Pues bien, se necesita, se requiere, es urgente una política migratoria seria en este sentido para expulsar a los inmigrantes ilegales, para expulsar a los inmigrantes delincuentes y para poner orden en el tema de subsidios y ayudas. Paguitas fuera. Aquí se viene a trabajar, a contribuir. Y el que no venga a trabajar y contribuir, que coja la puerta y se vaya. Bueno, pues llegados a este punto, como siempre, como todas las semanas, contamos con el análisis personalísimo y siempre acertado de Carlos Cuesta. ¿Qué tal, Carlos? Buenos días, ¿cómo estás? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bueno, vamos a hablar, Carlos, de la flotilla Basurilla y ese buque que ha mandado el gobierno para, bueno, pues para rescatar a los activistas en caso de que haya problemas. Y el buque, que es un buque de guerra que de basurilla no tiene nada y que representa al pabellón español y que, lo digo literalmente, es ilegal su envío en las circunstancias en las que se ha enviado. Y lo voy a explicar. Vamos a ver, este barco es un buque de guerra, no es un barco de ninguna empresa pública del gobierno, es un barco que representa a España y lo está haciendo, repito, sin permiso legal ni constitucional del Parlamento para hacerlo, porque esa capacidad no la determina Pedro Sánchez, dependiendo del pie con el que se levante, que o es el izquierdo o es el extremo izquierdo cada mañana, sino que lo determina la Ley Orgánica 5/2005, de 17 de noviembre, Ley Orgánica de Defensa Nacional. Esa ley tiene un artículo 4 en el que se especifica las competencias en materia de defensa y dice literalmente: a las Cortes Generales les corresponde, me voy al punto 1c, debatir las líneas generales de la política de defensa. Nosotros hemos modificado nuestras líneas generales de la política de defensa porque nunca jamás fueron definidas para considerar como enemigo a un país amigo como es Israel, que es una democracia que colabora con nosotros, que colabora con la OTAN. En el caso de España colabora no solamente con armamento y con sistemas informáticos absolutamente necesarios, sino que también colabora en materia de inteligencia y especialmente en inteligencia antiyihadista. Es decir, nunca jamás tuvimos como enemigo a Israel y ahora da la sensación un tanto extraña de que estamos enviando un buque de guerra al choque. Sé que las órdenes que lleva ese buque son las de quedarse en aguas internacionales, pero lo cierto es que va rumbo al choque con las aguas territoriales de Israel. Vuelvo a la ley orgánica 5/2005, artículo 4, me voy al apartado 1D. Controlar la acción del gobierno en materia de defensa corresponde a las Cortes Generales. ¿Ha controlado algo sobre la nueva orientación que estamos dando en nuestra materia de defensa? Cero, ¿verdad? De nuevo, violación. Pero cuidado, porque el artículo 4.2 es todavía más claro y dice literalmente: en particular, seguimos con las competencias que corresponden a las Cortes Generales. Al Congreso de los Diputados le corresponde autorizar con carácter previo la participación de las Fuerzas Armadas en misiones fuera del territorio nacional, de acuerdo con lo establecido en esta ley. ¿Ha autorizado el Congreso de los Diputados con carácter previo el envío de un buque de guerra? Respuesta obvia y evidente: no, ¿verdad? Bien, pues repito, es un buque de guerra, por lo tanto queda bajo competencia de la Ley Orgánica de Defensa Nacional, que ha sido violada, cómo no, por parte de esta persona que ya lo dijo, ¿no? Pedro Sánchez: yo soy capaz de gobernar sin el Parlamento. Pues por desgracia lo está demostrando minuto a minuto y alguien debería pararle los pies. Bien, el barco es un barco, un buque de guerra, que va a escoltar a un grupo de activistas políticos de izquierdas en una más que obscena utilización del ejército como poco menos que un factor publicitario del Partido Socialista y de su gobierno. Ahí directamente nos iríamos incluso a una vulneración del Tratado de la Unión, que rige por encima de nuestra Carta Magna, de nuestro texto constitucional, donde dice que no se puede hacer una utilización aleatoria y evidentemente partidista o partidaria de los medios de la administración. Aquí se está haciendo una utilización de los medios de la administración a mayor beneficio, a mayor gloria del Partido Socialista. Eso está literalmente prohibido por nuestra Constitución y, repito, hasta por el Tratado de la Unión. Este barco en cuestión, el Furor, va camino de aguas territoriales de Israel. Y aquí entramos ya en un segundo apartado que produce espasmos. Vamos a ver, si ese buque de guerra entra en aguas de Israel, a efectos de derecho internacional habrá protagonizado una invasión, literalmente. En materia de derecho internacional, la entrada no autorizada en aguas extranjeras que implique el uso de la fuerza o la invasión de la soberanía de un Estado es ilegal. ¿Lo digo yo? Sí, pero es que también lo dice la Carta de Naciones Unidas, que prohíbe expresamente este tipo de actuaciones y las considera, repito, invasión de territorio ajeno. La soberanía de un Estado se extiende a sus aguas interiores y su mar territorial, por lo que la entrada forzosa de buques o fuerzas militares
constituye una violación grave. Estoy leyendo literalmente de la Carta de Naciones Unidas. ¿Hay excepciones? Sí, ninguna de las que se podrían aplicar en este caso. Las excepciones son el ejercicio de derecho de paso inocente en el mar territorial, aquí donde está el paso inocente de nada, ¿qué vamos, a Tel Aviv o qué? O la invocación de un derecho de legítima defensa. Cuidado con esta historia, porque si lo que está planteando Pedro Sánchez es invocar el derecho de legítima defensa, es que está dando por hecho que hay una estrategia que se les ha ocultado a los propios militares, porque las órdenes que lleva el barco es quedarse en aguas internacionales, y que estarían barajando la posibilidad de que en caso de que ocurra algo entre los barcos israelíes de la Armada israelí que están protegiendo esas aguas territoriales y la flotilla, ellos podrían salir a una supuestamente y considerada por ellos legítima defensa. Si ocurre eso y lo esgrimen, evidentemente lo que nos va a responder Israel es que la flotilla no forma parte de la flota española, que la flotilla es un grupo de activistas y que no representan a España. Por lo tanto, en caso de que actúe defendiéndoles, el furor no sería considerado legítima defensa, ni muchísimo menos. Y por lo tanto, vuelvo a la explicación inicial, a efectos de derecho internacional estaríamos en una invasión de Israel. Yo sé que el Partido Socialista y Pedro Sánchez están haciendo ahí una especie de argumentario extraño diciendo que es que Meloni también ha enviado un barco. Vamos a ver, no mintamos. El barco que ha enviado, que sí, es un barco de guerra, de hecho es una fragata, es mejor barco que el nuestro, que es un patrullero. El barco que ha enviado Giorgia Meloni va con una orden expresa de que si se acercan y ponen en peligro la violación de aguas territoriales de Israel, ese barco, esa fragata, tiene la obligación de intentar desviar a la flotilla y derivarla hacia Chipre. Es decir, no solamente no va con órdenes de invasión, sino que va con órdenes expresas de defensa de las aguas territoriales de Israel, cosa que evidentemente a efectos de derecho internacional nunca sería considerada una invasión. Yo, Manuel, de verdad, no sé muy bien a qué está jugando este personaje llamado Pedro Sánchez. Lo que sé es que cada vez que él ha tenido un escándalo muy grave, ha buscado un escándalo todavía mayor para intentar taparlo. Y para taparlo de su mujer, para taparlo de su hermano, para taparlo del fiscal general, para taparlo de Koldo, para taparlo de Ábalos, yo no descartaría que este señor esté planteando la posibilidad de, ¿y si alguien desde la flota de Israel decide defender al paso o en un intento de invasión por parte de la flotilla, entramos nosotros a defender? Y como ocurra eso, vamos a tener un problema de los de verdad de escala mayúscula, ¿eh? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Carlos. Una irresponsabilidad brutal, una auténtica locura enviar este buque precisamente con el objetivo que tú estás comentando. Y la cortina de humo de Gaza está ya pasando a un terreno pantanoso en donde lo que está buscando el gobierno es un enfrentamiento militar, un conflicto militar con Israel, en fin. Esto lo ha hecho Hugo Chávez, esto lo ha hecho Maduro. Total. O sea, nos faltaba el tercero del chándal. En fin, Carlos, como siempre, un auténtico placer. Muchísimas gracias, fuerte abrazo. Un abrazo enorme. Bueno, señores, y llegados a este punto, vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes un recordatorio. ¿Eres autónomo o tienes una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores? Esto te interesa. Puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros. Sí, como lo oyes, sin adelantar ni un solo euro. Y lo mejor, con Z Plus, en colaboración con Libertad Digital, ellos lo gestionan todo, el papeleo, la tramitación y hasta el anticipo del IVA. Tú solo te preocupas de elegir el modelo de ordenador y cómo quieres la web de tu negocio. Los requisitos son sencillos: llevar más de 6 meses de actividad y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple, y el ordenador es tuyo para siempre. La web lista para que se encuentre online. Ojo, es una oportunidad con plazas limitadas y fecha de caducidad. No dejes escapar esta oportunidad. Entra ahora en ordenadorlibertad.es o llama al 699 090 675. Lo repito, ordenadorlibertad.es o 699 090 675. La Trinchera de Llamas es radio.